Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que te hayas conectado para ver este nuevo episodio, el primer episodio de hecho de este podcast Cuentas Claras con 7 preguntas. Cada episodio va a tener 7 preguntas donde vamos a invitar a un experto, a un especialista que nos va a compartir de un área clave en la empresa. Como empresario, como emprendedor tenemos muchos retos, muchos desafíos que superar y sabemos que no lo sabemos todo. Y es por eso que este podcast pretende darte herramientas prácticas. Cómo implementarlo, escuchar este podcast e implementarlo ese mismo día o al siguiente día en tu empresa. Y es por eso que nos enorgullece mucho brindar este primer episodio con una persona que es especialista en el tema de cuentas por cobrar, Wilfredo Vega, que pertenece a un grupo de profesionales también especialistas en el tema de manejo de cuentas por cobrar, Value Finance, ¿verdad? Sí. Que desde ya el nombre me dice que tiene que ver con dinero, ¿verdad? Con efectivo. Y él nos va a estar compartiendo sobre cuál debería ser el adecuado manejo que debemos de llevar a nuestras empresas, nuestro emprendimiento, independientemente del tamaño, independientemente de la edad que tenga el emprendimiento. Gracias, Wilfredo, por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Marlene, por habernos tomado en cuenta y darnos la oportunidad de poderle transmitir a todas las personas que consumen un buen contenido como el tuyo, darles tips y parte de los conocimientos y las experiencias que hemos vivido en el mundo maravilloso de la recuperación de las carteras. Que según estaba leyendo la historia, ¿verdad?, de este grupo, tiene muy buenas experiencias en la efectividad de la recuperación de la cartera. Y es que no podemos, Wilfredo, juzgar el por qué das crédito. Sabemos que cualquier empresa lo que necesita es ventas, ¿verdad? Con claro. ventas, y que una venta efectiva realmente es cuando la recuperas. Pero ¿qué pasa cuando no la recuperas? Y es que la primera pregunta tiene que ver: ¿cómo puedo saber si estoy manejando adecuadamente mis cuentas por cobrar? ¿Qué alertas, qué indicativos debo de identificar? Yo quisiera darles acá 2 tips. Uno de ellos lo vamos a enfocar en lo que es las señales que tenemos del buen manejo de una cartera. Y lo otro lo vamos a enfocar en indicadores clave que podemos medir para poder saber que estamos teniendo una excelente cartera. En las señales del buen manejo tenemos, por ejemplo, cuando hay un bajo nivel de morosidad. Es decir, cuando mis clientes están pagando en la fecha que estamos teniendo el acuerdo. Si su crédito es a 15 días, mi cliente está pagando en 15 días. Si su crédito es a 30 días, mi cliente lo está pagando a 30 días. 2, la rotación saludable de las cuentas por cobrar. Aquí nos vamos a valer mucho de los días promedios que está rotando nuestra cartera. Que debió haberlo identificado antes. Así es. Okay. Ahí vamos a jugar nosotros con un indicador que se llama así, la rotación de las cuentas por cobrar, para saber en cuántos días es que realmente nosotros estamos recuperando lo que estamos otorgando de crédito. Generalmente, Wilfredo, se nota, ¿verdad?, o se ve en los estados financieros cuentas por cobrar, clientes 5 millones. Pero según lo que nos estás diciendo, para poder saber realmente si se está manejando adecuadamente, no basta ver el monto total. No. Sino que hay que profundizar un poquito más. Aquí tenemos que hacer un análisis bastante exhaustivo, porque bajo tu ejemplo de los 5 millones en una cuenta de cuentas por cobrar, es un pequeño elemento de todas las cuentas que conforman nuestro estado de situación financiera o nuestro balance general. Una vez que tomamos ese monto, tenemos que ver cómo está conformado, quién lo está conformando y quién está utilizando adecuadamente las líneas de crédito que hemos otorgado. Correcto. Puede ser que esos 5 millones esté distribuido en 300 clientes que tienen una morosidad, como nos mencionabas anteriormente, aceptable, tengan 1 o 2 días de retraso, pero puede darse el caso que esos mismos 5 millones pueda tener una morosidad del 70%. Entonces el empresario, cuando ve esos 5 millones, él cree que lo va a recuperar pronto y cuenta con esa plata para comprar más inventario, para pagarle a los proveedores, para alguna inversión que va a hacer.
pero no basta solo ver el monto. No. Yo creo que nuestro principal indicador lo sentimos cuando tenemos el flujo de caja. Cuando nosotros armamos el flujo de caja, recordemos que de un mes a otro nosotros contamos con los ingresos de nuestras cuentas por cobrar. Y cuando ya ese ingreso no queda materializado, es cuando comenzamos a sentir de algún modo la presión y el estrés financiero que esto le comienza a provocar a la empresa. Es en ese momento donde dice algo está mal. Es cuando te das cuenta que ya algo está mal. ¿Por qué? Porque al estar dando un crédito, vos estás apalancando financieramente a ese cliente. Y cuando él no te cumple a vos, muy probablemente vos como empresario no le vas a poder cumplir a tu proveedor. proveedores. Entonces, esto es una cadena. Y si no le cumplís al proveedor, no te va a abastecer de inventario o te va a limitar. Te va a limitar, entonces no vas a poder realizar la venta. Por eso es que es importantísimo. No podemos decir, Wilfredo, que no debes de otorgar crédito. No. Eso sería contra toda lógica. No, recordemos que el crédito como tal es un potenciador de nuestras ventas. Entonces, sería un mundo maravilloso de que todas nuestras ventas fueran de contado. Pero lamentablemente no es así. Son muy pocas las empresas que pueden darse el lujo de tener que venderte de contado. Por ejemplo, los restaurantes son uno de ellos. Pero ya empresas que venden bienes más de uso de un hogar, no te van a decir solo de contado porque necesitan potenciar sus ventas. Y una forma de potenciar, de hecho, es como la primera, es el otorgar crédito. Al final, el otorgamiento de un crédito es esa evidencia de confianza que tiene la empresa en otorgarle a crédito, ¿verdad?, a su cliente esperando un retorno. Entonces, más que una estrategia comercial, que lo es, también es evidencia de una relación como a largo plazo. Te estoy concediendo crédito porque quiero que tengamos esa relación comercial, pero bajo esa sombría de confianza. De hecho, es interesante cuando nosotros analizamos la palabra crédito, etimológicamente viene del latín creditum, que significa creer o confiar. De manera que cuando yo como empresario le estoy dando a usted, mi cliente, un servicio o un bien en crédito, lo estoy haciendo bajo la premisa de la confianza, porque yo estoy confiando, valga la redundancia, de que usted va a honrar su palabra entregándome el dinero cuando a usted le corresponda según los plazos que hayamos estipulado. Qué interesante, ¿verdad? El origen de la palabra. Vamos, Wilfredo, a la segunda pregunta. Mencionabas en la primera que el crédito es un potenciador, ¿verdad?, de ventas. Ok, la siguiente pregunta sería, entonces, ¿cuál es el porcentaje óptimo que debería de representar mis cuentas por cobrar o mis ventas al crédito de la totalidad de las ventas que yo hago? ¿Y cuál es el límite o en qué momento yo debo decir algo está mal? O sea, ¿hay un porcentaje para todas las empresas? ¿Cómo funciona esto? Va a depender mucho del rubro y del volumen. Te puedo decir que hay una técnica práctica en la evaluación de lo que es la cuenta por cobrar. Uno de ellos es el cálculo de porcentaje que representa mis cuentas por cobrar sobre mis ventas. Para ello vamos a tener diferentes resultados y como todo resultado lo vamos a estratificar en rangos de referencia. El primero, yo en mi gestión personal lo hago en 3. 1, bueno, 2, aceptable y 3, no le quisiera llamar como malo porque no, sino de riesgo alto. Bueno, puede ser de un 5 a un 25% que de tus cuentas por cobrar signifiquen las ventas. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, mis cuentas por cobrar dividido entre mis ventas de crédito. 2, tenemos lo que es el rango aceptable. Este rango lo que te va a exigir es, vamos a tener que estar monitoreando. Ya no podemos descuidar. Posiblemente es como cuando un niño empieza a caminar. Ya, tenés que estar pendiente para que no se te caiga, no se te golpee. Y este porcentaje yo lo considero del 26 al 40%. Cuando ya representa algo preocupante, cuando mis ventas están en un riesgo alto, es decir, a más del 40%. ¿Por qué? 1, significa que yo tengo un exceso de ventas de crédito y eso
Cuando hay un exceso, también provoca algo que se llama falta de control. Dos, tu liquidez se puede ver afectada dificultando tus pagos operativos. Recordad que en la medida que vos estás vendiendo, vos lo que haces es obtener recursos para poderle cumplir a tus proveedores externos e internos, porque también tenés colaboradores a los que tenés que pagarles un sueldo y no te van a esperar mucho Sí. tiempo luego que te pase. Dos, aumentás lo que es el riesgo de incobrabilidad, porque a mayor colocación de crédito, estás ampliando tu base de que muchos clientes no te paguen en tiempo y forma. Y cuatro, que yo considero que aquí es lo más importante, vos estás financiando a tus propios clientes con tus propios recursos. Recordad que te dije que muchas veces estamos apalancando. Y esto para tu cliente va a ser fenomenal, porque si él se fuese a un banco a obtener el financiamiento que vos le estás dando con tus productos, el banco le va a imponer un costo a través de los intereses, pero eso no te lo está pagando a vos, porque en la mayoría de créditos no cargas un interés en ese momento. Sin embargo, para vos eso va a representar un costo muy alto para tu empresa. Estos niveles en los que lo has rankeado ya le puede ayudar a aquel emprendedor, a aquel empresario que quiere aumentar desesperadamente sus ventas, pero al final una venta al crédito no controlada no es venta. No. Y los que manejamos esta parte de los impuestos, Wilfredo, entonces realizaste una venta que realmente no es una venta efectiva, ya pagaste impuestos a la DGI, le pagaste a la alcaldía sobre la cantidad de ingresos y, como mencionas, el riesgo de incobrabilidad aumentó. Y lo que conlleva es eso, estar dándole mayor seguimiento al cliente, haciendo llamadas, enviando correos, mensajes vía telefónica, por WhatsApp. Entonces, no solamente es que aparentemente realizaste una venta, pero no fue una venta efectiva. Por eso es interesante esto, cómo lo tenés mapeado, por usar una palabra, para que el empresario diga, ok, sí quiero aumentar las ventas, pero debe de haber en un límite. Así es. Mira, en la experiencia yo he logrado hacer, quizás no sé si estará en los libros, pero sí lo quiero expresar desde la forma en que yo lo entiendo. Cuando nosotros tenemos el ciclo de venta, cuando vos ya das una parte de crédito, te enlaza a lo que es el ciclo de cobranza y los dos quedan encadenados. Cuando el comercial se enfoca en vender, y está bien, porque para eso estamos, ¿verdad? Si no vendemos, no vamos a generar riquezas ni utilidades. Pero muchas veces el comercial lo hace a costa de sacrificar la rentabilidad de la empresa. ¿En qué sentido? Que si él está viendo que hay una cuenta que no se está respetando, lo ideal sería suspender las ventas hacia ese cliente, sentar, negociar con él, mostrar empatía porque posiblemente esté pasando una mala situación, saber qué es lo que está pasando y poder hacer un plan de acción que nos permita seguir trabajando con ese cliente, pero a la vez que la empresa siga recuperando de forma periódica sus líneas de crédito. Como decíamos la palabra, el origen de la palabra, mantener esa relación de confianza, pero la confianza no significa que no van a haber controles. Acabas de mencionar el ideal de cómo deberíamos de manejarla, pero esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cuáles son aquellos errores comunes que has visto en la práctica con las empresas que han atendido desde la experiencia? O sea, ¿qué errores cometemos? Porque una cosa es que le digas al empresario que el empresario mismo sabe, debo de hacer 1, 2, 3, 4, 5, pero ¿qué pasa en la práctica? Fíjate que un factor común denominador cuando me siento con algún cliente a analizar su cartera, el talón de Aquiles es cuando yo le pido sus políticas de crédito. Te puedo decir que el 80% de los negocios, y esto no solo refiriéndome al pequeño emprendedor, lo cual es muy comprensible porque él está metiéndose a un mundo nuevo, sino aún de empresas ya formalizadas, no tienen políticas de crédito 10, claras. 15, 20 años. Sí. Entonces, cuando vos no tenés una política de crédito, eso es como cuando usted me manda a mí a buscar un tesoro y no me da el mapa. Entonces no hay dónde empezar. Y se hace quizá por la práctica
y de forma empírica. Entonces, te digo que tenés que recuperar esos 5 millones, pero no te digo cuál es el paso a paso y peor aún, no sabemos dónde se falló, porque cuando ya contratas este tipo de servicio, pues se hace una investigación del expediente, Así es. pero no hubo No nada. hay expediente. Y esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta: ¿qué debería de contener esa política que no existe? La política debe contener, uno, el análisis integral del cliente. Esto, diciéndolo de forma rápida, lo podemos hacer con una solicitud de crédito que considere las 5C del crédito. Las 5C del crédito están enfocadas en lo que es el carácter. El carácter tiene que ver mucho con la voluntad y la integridad del cliente. Con eso yo me doy cuenta si mi cliente, a través de sus otras relaciones, ha tenido muy buenas intenciones de pago. Lo otro es la capacidad, porque si mi empresa genera flujos donde yo puedo cumplir por 50,000 y viene alguien y me da por 100,000, también provoca una mala colocación del crédito, porque le estás dando más de lo que está en capacidad de pagarte. Y acá, solo, disculpa que te interrumpa, acá el vendedor desde su acera de vender más, dice, este cliente me ha pagado fielmente el crédito, pero es un monto bajo. Claro. Y por querer vender, entonces le dice, tome este producto, esta nueva línea que estamos lanzando, mire, usted puede, no se preocupe, ya tiene el crédito aprobado, pero como bien lo decís ahorita, la capacidad de 10,000 no significa que va a tener la capacidad de mover, de vender 100,000 córdobas. Así es, así es. La siguiente C es el capital. Esto es la fortaleza financiera que el cliente tiene y eso lo vemos a través de analizar su patrimonio. Muchas empresas se niegan a lo que es el suministro de estado financiero, quizás porque el volumen de crédito que están solicitando es poco. Para eso hay una, que es la última C, que es la parte colateral, que en esa yo les voy a dar un tip que las empresas y los emprendimientos pueden utilizar para poder blindar adecuadamente las líneas de crédito que otorgan. La cuarta C son las condiciones. Esto es analizar el tiempo propicio para poder otorgar un crédito. ¿Por qué? Imagínate de que yo tengo un cliente ahorita. Yo soy una empresa que vendo muchos productos. Estamos saliendo del verano ahorita y esa empresa me dice que le venda todo mi inventario de ropa para verano. Estamos entrando a invierno. Muy probablemente no la va a colocar. No es porque sea un mal cliente, simplemente no estoy analizando adecuadamente las condiciones en que yo deba darle ese producto. Eso quiere decir que hasta que vuelva el verano el otro año, él va a poder mover toda esa mercadería. Un inventario Y estancado. va a ser un inventario estancado. Aquí también tenemos que analizar nuestro entorno macroeconómico. ¿Por qué? Por ejemplo, la banca. Cuando tuvo la crisis del COVID-19, esto provocó que muchos bancos utilizaran políticas de crédito restrictivas, porque miraron de que el riesgo estaba siendo muy alto y lo ideal era mejor guardar, ser un poco más cauteloso para otorgar un crédito. Y la última C, que es el colateral. En el colateral lo que analizamos es qué activos tengo yo como garantía. ¿Cómo puedo yo proteger ante una posible eventualidad de que un cliente no le pague a mi empresa? Repasemos las 5C entonces, Wilfredo. Carácter. Carácter no es que sea enojado. No, no es que sea enojado. Tiene que ver con la Tiene que integridad ver del con su cliente. voluntad, su intención de pago y eso te lo demuestra a través de cartas de referencias de otros comercios. TIC. Si yo pido un crédito, muy probablemente te voy a dar las cartas porque queda sujeto a mi disposición de la gente que le he quedado bien. Pero es muy importante y pocas empresas lo aprovechan, las centrales de riesgo. Eso te puede ayudar a detectar si un cliente, al menos en tu rubro, está teniendo un mal desempeño. Correcto. Capacidad, que tiene que ver con la habilidad de quien te está solicitando generar flujos. ¿Para qué? Para que te esté pagando la deuda. Capital, qué fortaleza financiera, qué fortalezas patrimoniales tiene él, porque estas van a alimentar nuestra última C. 4, las condiciones, que esto es analizar en qué momento debo yo dar un crédito, ser cauteloso no es debilidad.
Al contrario, se vuelve una fortaleza para poder blindar los intereses de nuestras empresas. Sí, me llamaba la atención el ejemplo que mencionaste o el caso del sistema financiero con en el 2020, ¿verdad? Con la pandemia del COVID, que ok, para el sistema financiero, para un banco, ¿verdad? Su inventario es el dinero, ¿verdad? Que lo Claro. coloca, esa es su venta, los créditos y gana sus ingresos en los intereses. Entonces mencionaste que tuvo una actitud, ¿verdad? Una medida restrictiva Políticas restrictivas. con mucha prudencia y es lo que deberíamos de trasladar a los comercios. Ok, no es colocar mi inventario por colocarlo. Si entre colocarlo mal y tenerlo en la bodega, pues lo tengo en la bodega, que es lo que mencionaste. Es preferible tenerlo en almacén, ¿verdad? Entonces, esta capacidad, también mencionabas el hecho de ver la capacidad de pago, la garantía, la fortaleza financiera, y como bien mencionás, no a todas las personas les gusta mostrar sus estados financieros, o porque no van al día, o porque creen pues que, y en efecto es una información confidencial, pero también hay otras técnicas como la observación, ¿verdad? El hecho de ir a ver el negocio, ver si está creciendo. Si tenés una restricción de una manera, pues utilizar las otras alternativas, como bien mencionabas, las centrales de riesgo. Así es. Perfecto. Ahora, vamos a la siguiente pregunta, Wilfredo, a la quinta. La quinta es solo antes de saltar. El colateral. El colateral no es más que aquellos activos que nosotros tenemos como garantía. Aquí particularmente me quiero detener. Muchas empresas, cuando piden las garantías, usualmente se hace con activos como un vehículo. Si una empresa es de un frigorífico, el frigorífico. Pero estos son activos que se están deteriorando de forma continua. ¿Por qué? Porque el hecho de que te den el artículo en garantía no significa que es que lo dejaron inmovilizado en las operaciones. Él sigue trabajando y se sigue deteriorando. Hay un instrumento financiero que se llama garantía bancaria. La garantía bancaria es como un seguro donde tu cliente va al banco y dice, bueno, yo quiero fijar una garantía a favor de la empresa de Marlin Girón por X cantidad de plata. Eso a usted como empresaria, como emprendedora, ¿en qué le ayuda? De que si a este cliente le queda mal, usted solamente se presenta al banco y le dice, quiero ejecutar esta garantía bancaria. Es como que te entreguen un cheque de gerencia, el cual lo puedes ir a aplicar durante la vigencia de ese crédito. ¿Qué tan común es esta práctica, Wilfredo? Es poco conocido, porque tiene la particularidad como de un seguro, pero se ejecuta a través de un banco. Sí, y qué bien que lo retomaste, esta parte de las garantías colaterales. A veces las empresas dicen, no, es que no soy banco. Sí. No soy banco, dice, entonces, ¿por qué tengo que pedir garantía? Pero cuando ya estás otorgando crédito de 200,000, 300,000, 500,000 córdobas, entonces yo creo que la pregunta debería de ser, Wilfredo, ¿qué pasa si Juan Pérez no me paga? Solo te presentas al banco y ejecutas esa garantía. Si tuvieras esa garantía, pero vamos a las empresas en las que no hay ni esta práctica, ni hubo un vehículo, ni hubo nada. Ahí van a tener que contratarte a ti para que le des una asesoría y le demos un seguimiento a esa cartera. Sí, y aquí viene nuestra penúltima pregunta que tiene que ver, entonces, ya cometí errores, no había visto esta charla anteriormente, no la habían grabado, ya cometí errores. ¿En qué momento yo debo de decidir aceptar que perdí ese crédito? Decir ya no más. ¿Cómo has visto ese grado de frustración, verdad? De tener la esperanza de que estás cobrando, claro, pero ¿en qué momento ya decide el empresario, mira, ahí dejémoslo? Si ya tenés clientes morosos o atrasados, lo primero que tenemos que hacer es identificar los pasos para recuperar ese dinero sin perder la relación. Uno, primero tenés que revisar la información antes de contactar a tu cliente. ¿Por qué? Porque vos no podés llegar y, bueno, vengo a que revisemos las cuentas, si ni siquiera sabes cuánto te debe, desde cuándo te lo debe, qué fue lo que te compraron.
si ya habían tenido problemas, se te habían retrasado antes y cómo habían respondido. Si sucede eso es porque hay una debilidad interna de la empresa Así de no es. tener esa información. Así es. Dos, yo creo que uno de los mayores errores que se presentan en las técnicas de cobranza es que se llega con una actitud no muy positiva, por no llamarla agresiva, Ujú. y perdemos algo que se llama la empatía. Y aquí lo que tenemos que hacer es un primer contacto que debe ser cordial y comprensivo. Es decir, yo no puedo llegar donde el cliente suponiendo de que me robó. Ya, Ujú. yo tengo que llegar sin acusar, por así decirlo. Ofendiéndolo, Es ladrón. correcto, o darle a entender eso, pues. Ujú. Ahora, recordemos de que cuando se acercó a nosotros y nosotros le otorgamos, lo hicimos con De una buena muy fe. buena actitud, de muy buena fe. Entonces, lo ideal es que nos acerquemos y preguntemos si hubo algún inconveniente y ofrecerle opciones, porque esto le va a sentir a él de que lo estás comprendiendo, no lo estás acusando. Ya, y entre tener un abogado y tener un juez, el temor se puede saltar de un punto a otro. Lo tercero, negociemos una solución realista y clara, como dice tu segmento, cuentas claras. Cuentas claras. Porque a mí no me sirve llegar donde un cliente que me diga, venga la otra semana, cuando él conoce sus números y sabe que no me va a poder cumplir la otra semana. Lo ideal es que si no te puede pagar todo, que sería lo idóneo, que propongamos un acuerdo de pago parcial o en cuota, pero estableciendo fechas específicas y que sea confirmado por escrito. Esto sería como un nuevo acto de confianza, ¿verdad? Es correcto. Bajo otras condiciones, pero también acordando. Así es, porque le estás diciendo, sigo confiando en vos. Ya, apelo a tu buena voluntad de pago. Lo cuarto que podemos hacer aquí es aplicar un enfoque escalonado. ¿Por qué? Muy probablemente no me cumpla lo que pactamos. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar una firmeza en el siguiente contacto. ¿Cómo? Puede ser a través de una carta de cobro formal, siempre con tono respetuoso, pero de forma firme. Ahí podemos incluir una frase para evitar medidas adicionales. Solicitamos el cumplimiento de nuestro compromiso acordado. Y recalcar, me imagino, la confianza Así de es. continuar el proceso. Aquí vas de la cordialidad, del acuerdo, y se va endureciendo un poquito más el Se va tono. endereciendo un poquito más el tono, pero sin llegar a irrespetar al cliente. Sí. Lo quinto que podemos hacer es ofrecerle incentivos si lo creemos necesario. ¿Cómo es ofrecer un incentivo? Bueno, recordemos que si ya la cuenta no la está honrando, él está saliendo de mi rubro de cliente. Ya está entrando como un deudor. Y muy probablemente, si está plasmado en nuestra factura y está firmada por él, podemos agregarles intereses a esas cuentas. Un incentivo sería de que si él me paga de un solo o en dos cuotas, eliminar esos intereses que podamos haber cargado. Correcto. Dos, podemos, como sexto paso, decidir si seguir revendiendo o no. Porque si no responde o siempre incumple, lo ideal es que suspendamos temporalmente el crédito. Y vender sobre condiciones que realice abono a la cuenta de crédito y algo que lleve de contado. Te voy a platicar, por ejemplo, una experiencia que tuvimos en una empresa. El cliente, pues, tenía su crédito, ya tenía su deuda montada, pero después llegó a querer comprar de contado. Y primero, pues, es un acto de irresponsabilidad, porque si sabe que tiene una línea de crédito, lo ideal es abono a la línea y pues llevo del remanente que me quede. Pero el señor de la parte comercial, muy prudente, al ver que era un cliente de crédito y que de pronto llegaba a buscar productos de contado, le llamó la atención y llamó al de cobranza. Mira, fíjate, tengo la curiosidad y esta persona, ¿qué pasó con su crédito? Entonces, eso provocó algo positivo, que el de cobranza se acercara y pues el señor había pasado una situación ahí que lo estaba haciendo como llegar a buscar de contado
pero se llegó a un acuerdo, pues donde él abonó y de lo que abonó un porcentaje se lo llevó en producto y así él siguió trabajando y le seguía dando vuelta a la rueda del crédito. Porque recordemos que no es el hecho que me deba 100 Córdoba, es el hecho que también los días van pasando y esos días se van acumulando como días vencidos. Esta parte, Wilfredo, de iniciamos una conversación, después mandamos una cartita, después vienen otras medidas que la dirá que contratamos hasta una denuncia, las Claro. medidas que se puedan llevar a cabo. Entonces vendría la última pregunta, Wilfredo. ¿Pudimos haber evitado esta situación? Tensionar de alguna manera la relación con el cliente porque no teníamos claro el procedimiento. Es interesante lo que mencionas, que la parte comercial se le despertó, como dicen, ¿verdad? Y dijo que cómo está el crédito. Esto me deja ver de que en algunas reuniones de equipo se mencionó, tenemos esta cartera, este cliente Claro. está en alerta, y eso es importante, que las empresas puedan hacer pública, ¿verdad?, la información que le compete a la empresa, porque al final cada una de las áreas aporta a la operatividad de la empresa y a aumentar la rentabilidad. Pero cuando la información es bastante hermética, no pudo haber actuado de la misma manera este vendedor en decir, aquí hay una alerta, y pues comunicarse con cobranza. Entonces, todas estas medidas, las contrataciones que se hacen a las empresas de recuperación de cartera, obviamente yo quiero recuperar mi crédito, aunque yo sé que esto conlleva un costo porque es un servicio, pero ¿cómo se pudo haber evitado? ¿Qué consejos, qué prácticas, qué métricas deben de ver los emprendedores, los empresarios para evitar esto? Mira, estamos en un mundo donde ahorita estamos con la revolución industrial 4.0. Esto significa que tenemos a la mano muchas herramientas digitales. Señor emprendedor, si usted está iniciando, y yo entiendo de que muchas veces la parte económica no nos permite adquirir un ERP o un Sofisticado. software contable completo, Sí. pero muy probablemente tengamos un celular, tengamos una tablet o tengamos una computadora en nuestro hogar. Algo tan sencillo como un Excel o un Google Sheet son fáciles de usar y son gratis. O aplicaciones. Dos, tenemos aplicaciones de calendario para generar recordatorios automáticos. Tan práctico como ponerle ahí en el calendario, si mi cliente se le vence su crédito el miércoles, poner el lunes, llamar a fulanito de tal que se acuerde de pagarme tal deuda. Tres, tenemos aplicaciones móviles para control financiero. Muchas aplicaciones son gratis que están hoy en la Play Store y en la Google, y en la App Store y en la Play Store. Y cuatro, cuando ya tenés un nivel un poco más alto, como una empresa, una pyme, un CRM con módulos de cobranza. Esto es muy importante porque te va a permitir controlar de forma oportuna quién se te puede saltar las líneas de crédito, las condiciones de crédito que fueron pactadas en su línea. Ahorita estaba recordando, Wilfredo, algo que mencionó el maestro Luis Zelaya, que dice que el tonto hace al final lo que el sabio hace al inicio. Así Y es. pareciera bastante duro, pero realmente todos estos consejos que nos estás dando son como medidas preventivas, Sí. porque al final las terminas haciendo. Al final, cuando suceden estas situaciones, vas a fortalecer tus controles, ahí vas a realizar una política de crédito, vas a ser más selectivo con los clientes, no te vas a dejar influenciar mucho con el área de venta que quiere vender el último día. Por ejemplo, ayer vendiendo, que se quedan hasta las 6 de la tarde porque quieren llegar a una meta, pero insistimos que una venta efectiva es aquella venta que realmente logramos recuperar, porque entre más cartera tenemos, más recursos debemos de destinar a la recuperación y al seguimiento de esa cartera. Entonces, contar con las políticas claras, tener herramientas digitales, que no tiene que ser un gran sistema que va a venir a encarecer o a entorpecer la operatividad de la empresa, pero
aquella tecnología que pueda ser útil, un teléfono que lo andas siempre a la mano, como mencionas, una aplicación fácil que te monitoree el inventario, las cuentas por cobrar, los pagos. Entonces es como tener la conciencia, podés perder tu inventario, haber pagado impuestos, haber dedicado tiempo del área de cobranza en un cliente que pudo haber estado cobrando o gestionando mejor otros clientes. Porque el problema aquí no es que solo se pierde la venta, perdés la relación con el cliente. Perdés el cliente también. Perdés el cliente en muchas veces, en muchas ocasiones, ¿verdad? Y recordemos que un cliente que se va muchas veces por un mal manejo, ¿verdad? Nosotros, más en la cultura nuestra, nos manejamos mucho por la recomendación de boca en boca. Y quizás pueda crear una imagen negativa hacia otros clientes. Porque hasta el tipo de cliente que vos tenés refleja la seriedad que puede tener tu empresa. Recordemos que algo que caracteriza a todos los negocios es la parte reputacional. Y cuando vos perdés un cliente que en el mercado su imagen tiene un nivel de aprobación bastante bueno, te puede poner en duda por otros clientes que también ya lo estaban asociando a un nivel de comercio entre ustedes. Qué interesante esta parte, la afectación reputacional. Wilfredo, para aquella persona que esté interesado, que está teniendo estos problemas, que no haya cómo proceder, ¿dónde te pueden encontrar? ¿De qué se encarga este grupo de profesionales que trabajan con una única misión, verdad? Contanos un poquito. Contanos un poquito. Value Finance es un grupo de profesionales, consultores y asesores que lo que tratan es darle valor a tu finanza. Nosotros pues estamos acá en Managua. Pueden llamar a mis números, ahí los van a ver en pantalla. Mi número Tigo es 8372-2170. Mi número claro es 8610-9636. Value Finance, su único objetivo es darle valor a tu empresa. Y más en este caso cuando el valor de algún modo está mermando. Se te asiste en una primera reunión, se te puede dar una asistencia gratis para demostrarte cómo tu empresa puede estar perdiendo valor, cómo puedes estar financiando o apalancando otros negocios sin que te des cuenta. Y en el caso de ya carteras bastante vencidas, darte una asistencia efectiva que te permita recuperar eso que quizás ya considerabas perdido. Excelente. Y va a aparecer también el correo electrónico, por si una persona quiere, ¿verdad?, escribir directamente, pues también pueden contactarse con Wilfredo y todo su equipo. Y como siempre, cuentas claras, yo digo, conservan amistades y también conservan empresas. Claro. Procedimientos claros, políticas claras, metodologías claras, ayuda a crear un ambiente laboral de tranquilidad, Gracias, Wilfredo. Gracias por acompañarnos en este primer episodio.